Hola a todos, bienvenidos a este curso de formación del Centro Arquidiocesano de Evangelización que orientamos desde la Escuela de Formación Misionera, aquí en el CAE. Bienvenidos al curso de Respondiendo a mi llamado de discípulo, Evangelio de San Mateo. Vamos a trabajar en estos encuentros este texto de la Biblia. Vamos a trabajar el Evangelio de San Mateo desde una óptica discipular. No vamos a enfocarnos en un curso bíblico con todos los elementos hermenéuticos y exegéticos que esto implica, sino que vamos a estudiar el Evangelio de San Mateo desde una visión de discípulos. ¿Qué nos aporta el Evangelio de San Mateo en nuestro seguimiento a Jesús, en nuestro seguimiento de discípulo? Claro que encontraremos elementos de hermenéutica y de exégesis, pero no va a ser el centro. El centro va a ser descubrir qué me aporta el Evangelio de San Mateo en mi camino de discípulo de Jesús. Sin más, me presento, mi nombre es John Freddy, yo soy profesor del Centro Arquidiocesano de Evangelización, soy profesor de la Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica Lumen Gentium y soy diácono permanente de la Arquidiócesis de Cali y voy a estarlos acompañando aquí en este proceso. Hoy vamos a tener dos momentos. En un primer momento voy a explicarles un poquito qué es un evangelio, qué es esto de evangelio, qué significa la palabra. Vamos a ver el contexto de Mateo en los otros evangelios. Y en el segundo momento de este encuentro vamos a hacer la introducción al evangelio. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Cuáles son las intenciones más importantes que tenía el autor? Esos van a ser los dos ejes que vamos a empezar a trabajar. Sin más, empecemos entonces. ¿Qué vamos a necesitar para trabajar este curso? Vamos a necesitar, primero que todo, nuestra Biblia. Una Biblia, la que ustedes tengan, puede ser un Nuevo Testamento, porque al ser un texto del Nuevo Testamento solamente vamos a usar el Nuevo Testamento. Vamos a necesitar nuestra cartilla de formación, ¿sí? Nuestra cartilla de formación que van a encontrar en PDF en la página del CAE, van a poder descargarla en PDF, ¿sí? Ya saben que es el taller Respondiendo a mi llamado de discípulo, Evangelio de San Mateo. Vamos a necesitarla como un espacio orientador. Y por supuesto un cuaderno y un lápiz para tomar apuntes, para mirar los textos bíblicos, para guardarlos y apuntar algunos elementos que van a ser importantes en nuestro quehacer. Ya teniendo todos estos preparativos, entremos entonces en materia. La palabra evangelio significa buena noticia. Es una palabra griega. Evangelio significa buena noticia. En la Biblia encontramos 4 evangelios que nos narran la buena noticia. Y para nosotros los cristianos, la buena noticia es Jesús de Nazaret. Dios hecho hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. El Mesías, el Hijo de Dios. Esa es nuestra buena noticia. De hecho, los estudiosos dicen que los evangelios, en su sentido literario, son una construcción de los cristianos. No son relatos biográficos de Jesús, no son biografías de Jesús. Son experiencias de fe en las que se nos muestra la buena noticia de Jesús, muerto y resucitado, que se entrega para nuestra salvación. Entonces, si usted va a un grupo en el que le hablan de calamidades, de pesares, de tragedias, de tristezas, no es un grupo evangélico, porque los verdaderos evangélicos, los que seguimos el evangelio, creemos y anunciamos una buena noticia. Eso significa el término evangelio. En nuestra Biblia cristiana, en nuestra Sagrada Escritura, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A lo largo del seguimiento del camino discipular, ustedes van a ir viendo cada uno de los 4 evangelios en cursos independientes. Los evangelios se dividen en 2 grupos: los evangelios llamados sinópticos y
el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan forma un grupo aparte, un grupo solo. ¿Qué son los evangelios sinópticos? O más bien, ¿cuáles son? Los evangelios sinópticos son los primeros tres: Mateo, Marcos y Lucas. Esos tres forman el grupo de los evangelios sinópticos, hablando un poco en general. La palabra sinóptico viene del griego sinopsis. Sinopsis es una palabra compuesta. Sin significaría junto y opsis es ver. Entonces sinóptico significaría ver en conjunto, ver en conjunto. ¿Por qué? Porque los tres evangelios sinópticos dicen los estudiosos que tienen una misma raíz, tienen un mismo origen. Y al tener un mismo origen hay cosas en común. Hay varios elementos que podemos encontrar en común en los tres evangelios sinópticos. Empezando por su intención. La intención de los tres evangelios sinópticos es mostrar el reino de Dios, presentarnos el reino de Dios. La intención de San Juan es mostrarnos a Jesús, ¿sí?, como Mesías, como verdadero Dios y verdadero hombre. Las intenciones son distintas y ya eso tiene unas cargas en el discurso, ya eso tiene unos elementos en la escritura. Voy a poner algunos ejemplos. En los evangelios sinópticos Jesús cuenta parábolas. En San Juan no. En el evangelio de San Juan Jesús no narra ni una sola parábola, porque la intención de las parábolas es mostrarnos cómo construir el reino de Dios, o mostrarnos que el reino de Dios está aquí, presente. Otro ejemplo, en los evangelios sinópticos se narra la lista de los 12 apóstoles. El evangelio de Juan no habla de apóstoles, él habla de discípulos y discípulas, y no se nos presenta una lista exacta de cuáles eran. Si se mencionan a los más importantes, si se habla de Juan y se habla de Pedro, claro, y de Santiago, pero no se presenta como tal una lista con el término apóstoles. Y la otra distinción es que en los evangelios sinópticos Jesús hace milagros. En cambio, para San Juan, él no los va a llamar milagros, San Juan los va a llamar signos, porque en cada milagro Jesús se revela. Esos son algunos elementos. Después, con el tiempo y con los diferentes cursos, vamos a ir entrando lentamente. Quería como mostrarles, hacerles una presentación. Entonces, el Evangelio de Mateo es uno de los evangelios sinópticos. En orden de nuestra Biblia está escrito, es el primero en el orden, pero no es el primero en ser escrito. A cada uno de los evangelios, los padres de la iglesia les han dado íconos o figuras. Por tanto, nos vamos a encontrar que el Evangelio de Mateo tiene como figura al hombre. Siempre junto a Mateo vamos a encontrar un hombre. Para muchos es un ángel porque tiene como alas, pero no, es un hombre. De esta manera, todos los evangelios van a tener una imagen, y es una idea bonita. Porque nos da una imagen del Jesús que nos quiere presentar ese evangelio, de las cualidades que se nos narra en el evangelio de Jesús. El de Marcos, por ejemplo, se simboliza con un león, y el de Lucas se simboliza con un buey o con un toro. El de Juan, por su parte, se va a simbolizar con un águila. Si ustedes van alguna vez a un templo o ven en los ornamentos que tiene un sacerdote, esas imágenes, el león, el buey, el hombre y el águila, se van a dar cuenta que son las figuras que representan a los 4 evangelios. A todas se les ponen alas como signo de la divinidad. Y ustedes dirán: profesor, ¿y por qué esas figuras? ¿Por qué el león? ¿Por qué el buey? ¿Por qué el toro? El águila como tal. Porque se basaron en textos apocalípticos. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel nos narra una serie de visiones que él tuvo sobre cómo iba a ser el fin de los tiempos. Y en Ezequiel, en el capítulo 1,
En el capítulo 1, versículo 10, lo estoy buscando aquí, encontramos que él nos narra una visión. Dice así: la cabeza de los cuatro era igual, por delante tenía aspecto humano, por la derecha de león, por la izquierda de toro y por detrás de águila. Se nos habla de unos seres que tenían aspectos de león, de toro, de águila, ¿sí? Y un aspecto humano. El apóstol el apóstol Juan en el Apocalipsis nos narra una visión semejante, parecida, en el capítulo 4, versículo 6 del Apocalipsis. Miren lo que se nos narra en la visión que él tuvo. Capítulo 4, versículo 6. Dice así: y delante había también un mar transparente como el cristal. En medio del trono, a su alrededor, habían 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primero era un león, el segundo como un toro, el tercero tenía rostro semejante al de un hombre, y el cuarto se parecía a un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres tenían 6 alas. Y empieza a describirlos. Los padres de la iglesia, viendo estos elementos apocalípticos, estos seres celestiales, le dan a cada uno de los evangelios un icono o una imagen. De esta manera, el de Mateo es el hombre. ¿Por qué? Porque la intención del que escribió el evangelio es mostrar a Jesús como descendiente del rey David. Y por eso inicia con una genealogía, ¿sí? La genealogía de Jesús. El evangelio de Mateo empieza mostrándonos cuáles son los antepasados de Jesús, hablando del rey David, porque va a ser importante eso, ¿sí? El de Marcos empieza con una profecía, empieza con Juan el Bautista. Y la intención es mostrarnos a Jesús como profeta. ¿Y por qué tiene que ver el profeta con el león? Porque el de Marcos es el león. Porque en el profeta Amós, en el capítulo 3, dice que la voz del profeta debe ser fuerte como el rugido del león. Y por esa razón, al querernos mostrar la imagen profética de Jesús, inicia con un profeta, inicia con Juan el Bautista. Marcos inicia con Juan el Bautista, y por eso los padres de la iglesia asumieron a Marcos con el león. Lucas inicia en el templo, y en el templo se hacían sacrificios, y el animal más perfecto del sacrificio era el buey, el toro manso. Y en Lucas se nos muestra una idea de Jesús como verdadera víctima, ¿sí? La víctima propiciatoria para nuestro rescate. En Lucas el templo va a tener un lugar muy importante y mostrarnos a Jesús como verdadera víctima. Y por eso Lucas se nos presenta como un toro que va a ser sacrificado. Y por último está Juan. Juan es el águila. Para la cultura hebrea, el águila era el rey de los cielos. Nadie podía volar más alto y el águila volaba siempre mirando al sol. Y nos quieren mostrar a Jesús como el ser más elevado, siempre junto a Dios. Así como el águila siempre está junto al sol, Jesús siempre está junto a Dios. Estoy contando esto así como cultura general para que vayamos entendiendo también que cada uno de los evangelios nos va presentando una imagen de Jesús distinta. Todos nos presentan los mismos elementos, como que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, Jesús hijo de Dios, Jesús murió y resucitó. Todos nos presentan unos verdaderos elementos de Jesús. Pero cada evangelio nos presenta unas cosas particulares, unas experiencias propias que no nos presentan los demás evangelios. Y basado en eso es que vamos a mirar qué elementos de discipulado nos va aportando cada evangelio. Vamos entonces a entrar ya a nuestra intención, al evangelio de Mateo. Ya vimos que es evangelio, ya les contextualicé que es sinóptico, hemos visto un poquito los iconos de los evangelios, como en este espacio introductorio. Vamos a empezar a hablar ya propiamente de la estructura de Mateo. Quiero explicar una cosa.
Los evangelios no se escribieron directamente cuando los acontecimientos iban sucediendo. No, los evangelios son escritos posteriores. Son escritos posteriores. ¿Cómo se empiezan a escribir los evangelios? Jesús muere alrededor del año 30 y los apóstoles empiezan a anunciarlo. Esta se llama la generación apostólica. Pero alrededor del año 70 los apóstoles empiezan a morir. Los apóstoles empiezan a morir. Y las comunidades que estos apóstoles fundaron dijeron, caramba, ¿cómo vamos a hacer para mantener viva la enseñanza de los apóstoles? Y entonces las comunidades empiezan a escribir los evangelios después del año 70. Ese es el proceso de escritura. Los evangelios son la experiencia de los apóstoles escrita desde las comunidades cristianas que ellos fundaron. Por esa razón en el credo afirmamos que nuestra fe es apostólica, porque lo que conocemos de Jesús es lo que nos transmitieron los apóstoles. No son ellos mismos los que escriben el evangelio o los evangelios, los escriben las comunidades que ellos van fundando. Teniendo en cuenta eso, vamos a mirar que el evangelio de Mateo se le atribuye al cobrador de impuestos. En el capítulo 9 de ese evangelio, en el versículo 9, está cuando Jesús llama a Mateo, la vocación de Mateo. Era un hombre que se encargaba de recoger impuestos. Jesús va pasando y lo llama, Mateo, sígueme, y Mateo fue y lo siguió. La tradición le ha atribuido a este personaje la escritura del evangelio, pero los estudiosos ya se han dado cuenta que no fue él. Mateo es un evangelio escrito a varias manos. Fueron varias personas los que lo escribieron. Empezando por el año. Mateo fue escrito más o menos hacia el año 80 después de Cristo. Si Jesús muere en el 30, ¿sí? 40, 50, 60, 70, 80, 50 años después de que Jesús muere. Ya para esa época ninguno de los apóstoles estaba vivo. Entonces Mateo fue escrito más o menos hacia el año 80 después de Cristo, por una comunidad cristiana. Era una comunidad judía que vivía en Asia, una comunidad judía. Y como es escrito de judíos, es para judíos. Distinto al evangelio de San Lucas, que es un evangelio escrito para gentiles, es para paganos. Mateo es un evangelio escrito por judíos cristianos, para otros cristianos que también son de judías. Por eso va a ser tan importante entender a Jesús como descendiente de David. Para Lucas eso no es importante, porque los romanos no conocían las profecías del Antiguo Testamento. Para Mateo es importante mostrar que Jesús es descendiente del rey David y que en él se cumplen todas las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento, porque es un evangelio escrito para judíos. Es un evangelio escrito para judíos que son cristianos o que están en ese proceso de cristianización. ¿Cuáles son como los elementos más importantes de Mateo? Hay 4: el reino de Dios, Jesús de Nazaret, los sermones y la vida de la iglesia. El reino de Dios, Jesús de Nazaret, los sermones y la vida de la iglesia. Esos van a ser los 4 pilares del evangelio de San Mateo. El reino de Dios es el centro de todos los evangelios sinópticos, se los había dicho. Y es una experiencia bonita. En Mateo va a aparecer mucho el nombre reino de los cielos. Reino de los cielos. En los otros sinópticos va a aparecer reino de Dios. ¿Por qué cambiar el término reino de los cielos, reino de Dios? Porque como ustedes saben, para un judío nombrar a Dios es un pecado. Entonces, como es un evangelio escrito para judíos, para no entrar en discusiones, si yo soy judío y empiezo a leer, apenas leo ese término, dejo ese libro y lo boto. Entonces, para no entrar en conflictos, utilizaron el término reino de los cielos. Y eso nos enreda, porque creemos que es algo que construimos cuando nos muramos, que nos salen alitas y nos vamos para arriba. No, el proyecto cristiano, el proyecto de Jesús se construye aquí y ahora. ¿Qué es el reino de los cielos? Es la construcción del proyecto de Jesús acá, en este momento y ahora. Por eso en el Padre Nuestro decimos: venga a nosotros tu reino.
Le pedimos a Dios que venga a nosotros, que venga hasta acá. Jesús, todas las parábolas son para enseñarnos cómo construir el reino de los cielos, pero construirlo aquí y ahora, en este momento. Y ese es el reto de todos los que queremos seguir a Jesús. Ese es el reto de todos los que nos llamamos cristianos. Reino de los cielos. Voy a poner un ejemplo. El reino de los cielos se parece a un señor que iba caminando, lo atracaron, lo dejaron desnudo y se fueron. Pasaron 2 hombres, lo miraron y no hicieron nada. Pasó un tercero, samaritano, lo curó y lo ayudó. ¿Quién construyó el reino? Todo el mundo dice el samaritano. Bueno, vayan y hagan lo mismo. El reino de los cielos, entonces, el proyecto del Evangelio es que lo construyamos aquí. Y de eso vamos a hablar después, a lo largo del curso. La imagen de Jesús es el segundo elemento central. Jesús va a ser descrito en Mateo como nuevo rey David. Jesús nuevo David. Y va a ser descrito como nuevo Moisés. En Jesús se cumplen las promesas del Antiguo Testamento y se cumple la ley. Jesús vino a darle cumplimiento a la ley. Los discursos son el tercer elemento. De estos elementos vamos a hablar después en las diferentes clases. Y va a ser muy importante porque en Mateo Jesús reúne a la gente para hablar. ¿Sí? Casi siempre habla desde las montañas. ¿Sí? El sermón de la montaña va a ser muy importante. Todos los discursos que Jesús utiliza. Y por último, la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Los judíos son el pueblo de la antigua alianza. Mateo va a rescatar que los que seguimos a Jesús vamos a ser los herederos de la nueva alianza. Con esos elementos vamos a ir viendo y vamos a ir entrándonos lentamente en este evangelio para ir descubriendo mejor a la persona de Jesús, y conociendo a Jesús yo puedo ir descubriendo cómo lo voy a seguir para convertirme en un mejor discípulo. Que el Señor los bendiga en esta intención de seguir caminando y que el Espíritu Santo les dé la sabiduría para ir aprendiendo y para vivir en su corazón lo que van aprendiendo en este camino discipular. Feliz día para todos.